Periodista Digital continúa su ciclo de entrevistas a destacados periodistas de España. Estamos en una especie de ronda de directores bastante interesante. Hemos contado al director del Plural.com, al director de La República de las Ideas, al del Imparcial. Hoy contamos con el director de Zom News. Muchas gracias por venir a Periodista Digital. Gracias a vosotros. Bueno, la verdad es que nos comentaba antes que Zom News es un digital más joven, pero en cierto modo usted es de los precursores del periodismo digital en España. Bueno, ya me gustaría a mí ser de los precursores, pero sí. En términos de calendario, sí, efectivamente, en el año 2000 yo di el salto de la prensa, llamémosla convencional. Estaba en el Grupo Z, era director de Tiempo. Me ofrecieron un proyecto de montar una empresa enfocada exclusivamente a Internet y ahí empezamos. Y uno de los primeros productos que esa empresa desarrolló fue el Confidencial.com. Luego abundaremos un poco en ese apartado y por supuesto en Zom News, pero vamos a empezar un poco a los orígenes. En las referencias que he visto a la trayectoria de Agustín Valladolid, en sus currículums cuando le ponían un nombramiento, me llama la atención que comentan que usted es de los que no ha omitido nunca que sus comienzos fue en el diario Arriba, igual que a lo mejor otros profesionales que hicieron escuela, pues como don Pablo Sebastián y el señor Martín Soler y tantos otros. Usted nunca quitó esa parte de ese diario Arriba, que aunque estaba vinculado al régimen anterior, fue una escuela para muchos periodistas demócratas después. Bueno, de hecho, de ahí salieron una muy buena parte de los periodistas que fundaron El País, por ejemplo, ¿no? El diario Arriba era de Prensa del Estado en aquel momento, ya no era de lo que se llamó Prensa del Movimiento, pero efectivamente era, y sobre todo con ese nombre que tenía, evidentemente era heredero de aquella prensa que había, que era la única prensa que existía en este país, ¿no? En aquel momento estaban en Madrid, se editaban el diario Arriba, El Pueblo, Informaciones. Había desaparecido hacía tiempo el diario Madrid. Y efectivamente fue una escuela muy interesante. Yo recuerdo muy bien cómo en las primeras elecciones sindicales que hubo en Libertad en España fue muy llamativo el resultado de esas elecciones en Prensa del Estado, ¿no? En las que el Sindicato Unitario o Comisiones Obreras UGT barrieron en esas elecciones, ¿no? Bueno, había desaparecido la primera o la anterior dirección, que se fueron al diario El Alcázar, y lo que quedó allí fue un grupo de gente en el que había de todo, pero había mucha gente joven, efectivamente. Yo creo que tenía 18 años, ¿no? aproximadamente, ¿no? En el momento que tú recuerdas. Y sí, fue una escuela, efectivamente, fue una escuela para mucha gente. Cuentan que un grupo, entiendo que se refiere al grupo de don Antonio Izquierdo, se van todos al Alcázar, don Rafael García Serrano, y los que se quedan ahí un poco, pues, ¿quiénes serían un poco referentes? Creo que estaba don Cristóbal Páez, don Alejandro Armesto. Eso es. Yo creo que yo entré en el periódico cuando lo dirigía Cristóbal Páez, y con posterioridad creo que el director que sustituyó a Cristóbal fue Alejandro Armesto, sí. El sanbenito que se coloca fue don Cristóbal Páez, es verdad que usted era muy joven, pero por si era que era un poco el mandado de don Emilio Romero, era como la imagen que ha quedado. Hasta ahí no te puedo decir, porque realmente yo viví aquella etapa desde una posición pues de casi un becario, ¿entiendes? Se acaba el nombre de don Emilio Romero porque me habían contado que usted algo ayudó a don Emilio Romero en su siguiente proyecto editorial, ayudar. En el sentido que estaba en aquel equipo que fundó el diario El Imparcial. Efectivamente, El Imparcial, la primera etapa del Imparcial, que es un periódico que monta Emilio Romero, en la que yo recuerdo compañeros como Raúl Cancio, había muchísima gente, también periodistas de cierto relieve, ¿no? Y sí, yo estuve una temporada en el Imparcial. Recuerdo muy bien cómo el primer día que salimos, que salía el periódico a la calle, con toda la campaña, todo Madrid inundado de vallas publicitarias anunciando la salida del Imparcial, se rompió la rotativa y no pudo salir el periódico. O sea, tardó otra semana o 10 días en salir. Y fue otra experiencia que para un joven periodista, pues ver cómo nace un periódico
es muy recomendable, ¿no? Ya no es recomendable para nadie porque ya no van a fundarse periódicos en papel, pero en aquel momento sí. Qué chocantes es que la primera, para entender un poco cómo era imparcial, pues la gente diría, don Emilio Romero, director, pues era más o menos franquista, aunque es verdad que Emilio Romero no se quedó anclado como en los del Alcázar, pero que está vinculado al régimen anterior, pero pone en su portada a la bestia negra de todo franquista y toda la derecha como don Santiago Carrillo. Qué difícil resulta clasificar al imparcial en ese aspecto. Bueno, yo creo que Emilio Romero, más allá de sus adjudicaciones políticas e ideológicas, era un hombre que tenía una gran virtud, ¿no? Era muy intuitivo y de alguna forma él monta el imparcial dándose cuenta de que estábamos ya en una fase de transición clara, de transición política y de transición periodística. En la etapa en la que estuvo Romero al frente del Imparcial, yo creo que se hizo un periodismo, bueno, razonablemente plural. Cuando lo quitan de director, la propiedad lo quita de director, ahí ya cambió y se convirtió en un periódico claramente de derecha pura. ¿Con don Julio Merino de director? Sí, con Julio Merino. ¿Y usted no quiso quedarse con...? No, yo me fui, aproveché ese cambio y pedí, todavía se hacía el servicio militar y yo tenía muchas prórrogas acumuladas y decidí ya no pedir más prórrogas. Se nos olvidaba que había otros, claro. Ese tipo de... Tengo entendido que después usted intentó volver a la prensa del Estado, y justo cuando estaba a punto de fenecer, porque creo que es en el 79 ya cuando cierran... En el 79, efectivamente, 79-80. Yo, de hecho, sí, me fui a hacer el servicio militar, yo tenía una excedencia de prensa del Estado y cuando volví, me encontré con que habían cerrado el periódico, como otros. Pero al tener esa excedencia, pues a mí me mandaron, mi puesto de trabajo estuvo en presidencia del gobierno, con Adolfo Suárez de presidente, en los servicios informativos de presidencia del gobierno y específicamente en el área que hacía el seguimiento de la prensa internacional. Usted estuvo en gabinetes de comunicación tanto del gobierno de UCD como del gobierno del PSOE, lo cual nos ofrece una interesante oportunidad de hacer una comparación, porque con el gobierno suele cogerse San Benito de que hubo una especie de... Bueno, la verdad es que a los dos gobiernos se dijo que hubo linchamiento de la prensa contra ellos, ¿no? Contra los dos, contra Suárez. Sí, que en un momento todos los periódicos estaban contra él, o la mayoría, y también contra Felipe González. Al final se habló también de una fuerte campaña, incluso algunos han presumido de que hicieron esa campaña. A nivel interno, desde dentro, para un periodista que estaba trabajando con aquel gobierno, si tuviera que compararlos en cuanto a tratamiento de la prensa, del gobierno UCD, del gobierno PSOE, ¿cómo les evaluaría? Bueno, son experiencias muy distintas. La experiencia mía en el gobierno de Adolfo Suárez no fue tan directa. Yo hacía un trabajo, pues como te digo, más periodístico, de seguimiento de prensa internacional. Luego, en la etapa mía en el Ministerio del Interior, ahí sí tuve una función como portavoz más activa, pero yo sinceramente creo que todos los gobiernos se han quejado del tratamiento de la prensa, todos los gobiernos. Es verdad que las circunstancias históricas del final de UCD y de lo que conduce a la dimisión de Adolfo Suárez como presidente fueron muy distintas y ahí hubo de todo. Sería muy largo, ¿no? Nos daría para muchos programas hablar de aquellos momentos. Y probablemente ahí la función o el papel de la prensa fue bastante distinto al que luego se reprodujo en la etapa de Felipe González. Yo no encuentro grandísimas diferencias entre uno y otro. Creo que las diferencias se daban fundamentalmente en la propia prensa, que evolucionaba de una manera distinta. Con mayor intervencionismo conforme avanzaba el tiempo, con ganas más de... Probablemente que quitaba y ponía gobiernos. Probablemente en la etapa de Adolfo Suárez hay que tener en cuenta que en el año 76, por ejemplo, se funda El País, se funda Interview, hay muchos medios que empiezan a nacer antes incluso de que el presidente Suárez fuera nombrado, ¿no? Y ahí había... por entendernos un poco más de anarquía, no existía una confabulación organizada de nadie. Yo creo que cada uno hacía lo que podía, ¿no? En la etapa de Felipe González yo creo que ya sí se fueron sedimentando más los medios, situando en función de una serie de intereses económicos y políticos, y probablemente pues en la etapa de Felipe, como es fácilmente comprobable,
hubo una parte de la prensa que estuvo mucho más, digamos, desde el punto de vista editorial, mucho más activa en contra de ese gobierno, y otra parte no atacó tanto al gobierno de Felipe González, quizá porque se identificaba más ideológicamente con la gestión del Partido Socialista en aquellos momentos, ¿no? Hay una figura política, la que usted conoció bien muy determinado y que además ha quedado, digamos, unido, sobre todo ahora quizás menos, pero durante la etapa de los 90 le unían mucho con esa persona, que es la de don Rafael Vera. Y a mí me interesaba mucho conocer el balance, ahora que ha pasado el tiempo que hace usted esta persona, porque es llamativo mirando las hemerotecas, comparas, por ejemplo, ABC y El Mundo, con un mundo determinado. Era un poco el hombre que durante 10 años había estado luchando al terrorismo, el hombre que consiguió éxitos pues tan indiscutibles como la redada de Vidar en el 92, el descabezamiento de la cúpula, la colaboración con Francia, pero en otro momento para ser el apestado mayor de España, el hombre de quien nadie quiere saber nada, el delincuente, el ladrón, el enemigo de la derecha, incluso el PSOE no quiere saber ya nada de él. Usted, que le conoció en persona, si tuviera que hacer un balance de don Rafael Vera Huidobro, ¿qué balance hace de este personaje? Yo antes quiero decirte una cosa, que es que es muy recomendable para un periodista trabajar al otro lado de la barrera, porque yo siempre he dicho, cuando me han preguntado por mi experiencia en la administración, que a mí, para mí es una experiencia muy positiva, ha sido muy positiva, porque es un gran máster, el conocimiento que tienes de cómo funciona por dentro un gobierno te da luego un pozo que sinceramente te hace, creo yo, creo que te hace ser mucho más solvente desde el punto de vista informativo. Entonces, más allá de las circunstancias puntuales o personales de cada uno, yo a los compañeros y a los periodistas que en algún momento determinado dan ese paso y están al otro lado de esa barrera, creo que en lugar de hacerles luego la vida difícil cuando vuelven a la profesión, por dejar la etiqueta, decir... creo que hay que tenerlos muy en consideración. En los países anglosajones, si tú te vas a la administración, luego cuando terminas tu trabajo en un ministerio en Inglaterra o en Estados Unidos, normalmente los medios se rifan que, digamos, tu papel, es decir, les encantaría que trabajaras con ellos porque son conscientes de que has adquirido unos conocimientos que de otra manera no los tendrías, ¿no? Dicho lo cual, y para no eludir la pregunta que me hace sobre Rafael Vera, yo creo que con Rafael Vera, mi opinión es que se cometió una enorme injusticia y que el tiempo lo pondrá de manifiesto, con toda seguridad. Pues por tener un episodio más por el que usted se le atacó en esa etapa, me llama la atención porque creo que se jugó más a la insinuación que el hecho, que es cuando, el otro día estaba mirando, cuando se tiene a Roldán, El Mundo publica un reportaje de una carta de Roldán y dice: las personas a las que podría afectar el testimonio de Roldán, sacan 15 caras, entre las que incluían la suya. Es verdad que no decía nada, pero alguien podía entender, están insinuando que don Agustín Valladolid estaba implicado en el caso de fondos reservados. Es verdad que luego judicialmente hay una sentencia y nunca... En aquel momento hubo de todo. Fueron momentos muy complicados. Yo no voy a entrar en cuestiones personales porque ya ha pasado mucho tiempo y creo que también cuando todo de alguna manera se vaya sedimentando, pues se verá. Pero bueno, es cierto que esas cosas te afectan en un momento determinado, pero en fin, luego la realidad es la realidad y no... Sí, en el caso de fondos reservados hay una sentencia, bueno, claro, sí, y no hay... Digo que bueno, que en fin, que eso se comentó. Esa es una historia que algún día habría que escribirla detalladamente, pero bueno, no, hace mucho tiempo que ocurrió. Pues vamos a pasar al capítulo del Grupo Z, que es algo que muy interesante. Usted en el año 95 creo que pasa a ser jefe del comité editorial del Grupo Z, y un año después... Sí, era algo así como director de coordinación editorial. Sí. Y un año primero, cuando yo regreso de la administración, me nombran, Antonio Asensio me nombra director de la agencia OTR. ¿Era de Z, OTR? Sí, en aquel momento ya era de Z, de Grupo Z. O sea, pues ¿cómo fue ese fichaje por este grupo editor? Bueno, no fue un fichaje, fue un regreso, un retorno. Claro, porque yo empecé en el Grupo Z en el año... O sea, hubo una etapa en la que yo colaboraba con Tiempo, cuando Tiempo era suplemento de Interview. Cuando Tiempo Julián Lago sale a la calle como
con cabecera propia y a los kioscos como revista independiente de Interview, y es Julián Lago el director. A mí me ofrecen incorporarme. No lo hice en aquel momento, pero sí, con posterioridad, creo que recordar que fue en el año, no, ya no recuerdo muy bien, a mitad de los 80, me hicieron una oferta y yo sustituí como corresponsal político a Anchón Sarasqueta, en aquellos años. Luego pasé a ser redactor jefe de la revista Tiempo, con lo cual yo estuve unos años. Vuelve a casa, entonces era su... Estuve unos años ya en el Grupo Z, y cuando yo dejo, que llevaba 2 años intentando ya dejar la administración, porque a mí cuando me fichan en el ministerio, lo que me plantean es: tenemos desde el punto de vista de la comunicación un reto, un año que es fundamental, que es el año 1992, con las Olimpiadas de Barcelona y la Expo de Sevilla. Reto que desde el punto de vista de la seguridad era que era el momento ideal para hacer atentados. El elemento, digamos, de mayor riesgo de comunicación era el de la seguridad, porque claro, un atentado te tira por tierra la imagen de este país, ¿no? Entonces, a todo eso había que trabajarlo con tiempo, y yo creo que eso se hizo bien, porque a mí me fichan en torno al año 88, es decir, con tiempo para trabajar, y fue uno de las funciones fundamentales. Y además fue un poco mi compromiso. Mi compromiso fue: yo me quedo hasta el 92 y luego vuelvo a mi trabajo, que es lo que a mí me gusta. Es decir, yo en todos los años que llevo cotizando, el 80%, 85% del tiempo lo he dedicado al periodismo, no a la comunicación institucional, ¿no? Aunque no, desde luego, no me arrepiento en absoluto de haberlo hecho. Entonces, cuando termina mi etapa en el ministerio, yo de alguna manera, mi salida natural, mi regreso natural al periodismo era otra vez al Grupo Z, y así lo hice. La verdad es que la figura de don Antonio Asensio es una figura interesantísima para analizar, pero por circunscribirnos a esa época en la que volvió usted a Z, ¿o se equivocaron los seguidores de medios o hubo un cambio muy curioso? Porque en el año 96, cuando llega el PP al poder, muchos medios, entre ellos El Mundo, insisten en que Asensio va a ser el líder mediático amigo al PP. Dicen, este es el que va a ser el Polanco de Aznar. Y unos meses después llegan noticias en diciembre y se cambia y dice: no, al revés, es un vendido de la izquierda porque se ha aliado con Polanco. ¿Qué cree? ¿Que don Antonio Asensio cambiaba de opinión o que se equivocaban los que creían verle seguimientos de un lado o de otro? Yo creo que quienes conocimos a Antonio Asensio tenemos muy claro que es un poco el editor que todo periodista querría tener, porque era un hombre que, más allá de las dificultades puntuales que pudiera tener en el grupo, era un hombre con un gran impulso, que le daba a los periodistas una libertad extraordinaria, y que él tenía como objetivo mantener un grupo potente, que no se casara con nadie, y en el que la materia prima fundamental, que son las noticias, tuvieran digamos la preeminencia sobre cualquier otra circunstancia, con lo cual a los periodistas Antonio Asensio siempre les consideró como un elemento esencial en un grupo de comunicación. Lo que ocurrió en aquel momento fue que yo creo que hubo alguien que pensó que Antonio Asensio podía ser, como tú dices, el Polanco del PP, pero Antonio Asensio no quiso ser el Polanco del PP, quiso ser Antonio Asensio. Y cuando Antonio Asensio no aceptó ese papel, el poder político de entonces, que fue el gobierno de José María Aznar, hizo todo lo posible y lo consiguió para que Antonio Asensio cediera la presidencia de Antena 3 y el control de Antena 3, y ejerció todo tipo de presiones hasta que alcanzó su objetivo. Es verdad que esa era la última parte, que al final, después de que Antonio Asensio durante cerca de un año mantenga una línea, pues el gobierno, sobre todo su portavoz entonces, don Miguel Rodríguez, contra él, al final, curiosamente, acaba vendiendo Antena 3 a un grupo amigo, o bueno, se entiende un grupo cercano al gobierno, que era don Juan Villalonga. Y debo decir aquí, tanto don Manuel Campo Vidal como don José Oneto
han dicho algo parecido a lo que acaba de decir usted, que esa venta, al margen de que fuera una operación, se hacía bajo la sombra de una amenaza del gobierno de que hasta incluso de retirar la licencia de Antena 3. Bueno, sí, bajo la sombra incluso de mandarle al fiscal, a don Antonio Asensio, que hubo ahí una operación extrañísima. Bueno, yo creo que en aquel momento lo que hubo es un diseño muy claro para hacerse con el control de la mayor parte de grupos y medios de comunicación. Os recordaréis que a Prisa, ese mismo año, sí. A Prisa se le echó encima al fiscal y a los jueces, se intentó meter en la cárcel a Jesús de Polanco y a Juan de Cebrián. Paralelamente se intenta y se consigue quitar de Antena 3 a Antonio Asensio. Se tiene el control de las televisiones públicas, por lo tanto había aparentemente una operación muy clara de someter a los medios de comunicación. Vamos a ver algún capítulo interesante de su etapa en Interview. Quizá es llamativo, nosotros que en Prisa Digital nos gusta decir que somos el digital sobre medios de comunicación, visto que Interview también hizo algún reportaje interesante sobre medios de comunicación. Y uno que no se acordará, que lo tenía por ahí pero me lo debió dejar, es que desenmascararon que un periódico que ya estaba en una etapa muy débil, que era el Diario Ya, dirigido por el señor de Juana, publicó una entrevista de hemos localizado a don Antonio Anglés, y ustedes publicaron en portada, bueno, porque se ha estado una foto de Antonio Anglés, y ustedes publicaron que aquel señor de Antonio Anglés tenía poco. Sí, descubrimos que efectivamente era todo un fraude, ¿no? Mira, en mi etapa de Interview, contra las imágenes que alguno pueda tener, fue una de las etapas más interesantes desde el punto de vista de lo que es hacer periodismo a pie de calle, ¿no? Yo conseguí montar un equipo muy profesional, en el que estaban el hoy director de Interview, Alberto Pozas, Luis Rendueles, Manu Marlasca, Alberto Gallo, Joaquín Vidal, bueno, gente que sigue estando en primera línea del periodismo, y gracias a eso se hizo en los 3 años y medio, 4 años, que yo tampoco lo recuerdo, en los que yo fui director, yo creo que hicimos periodismo, nos divertimos, aportamos, recuperamos una idea o esa filosofía de aquel Interview inicial inicial y no tan inicial, en el que había reportajes de denuncia, colaboraba gente. Yo he tenido la suerte, claro, de trabajar con Manuel Vázquez Montalbán, con Antonio Fraguas Forges, con gente de un nivel extraordinario, ¿no? Entonces sí, en aquella etapa, y gracias a que el equipo que logramos componer en Interview pues eran magníficos profesionales, pues descubrimos, por ejemplo, el tema del falso Anglés, descubrimos y publicamos que el padre de Javier de la Rosa, a quien se le había hecho un funeral, no estaba muerto y vivía en Panamá. Se resucitaron al padre de Javier de la Rosa. Y lo fotografiamos en Panamá, y bueno, eso ocasionó que él tuvo que venirse a España. Bueno, lo habían enterrado. Bueno, se hicieron muchos reportajes de aquellos que identificaban mucho la cabecera con ese periodismo un tanto arriesgado y de investigación, ¿no? Y fue una etapa estupenda, tanto desde el punto de vista personal y profesional como económico, porque Interview en aquella época pues era una máquina de ganar dinero, ¿no? Y estuvo bien, la verdad es que fue una etapa muy interesante en la que yo aprendí mucho y me divertí, que es otra de las cosas que en esta profesión no deberíamos perder de vista, ¿no? El pasarlo bien, pero al mismo tiempo siendo solventes, siendo serios, no buscando la diversión a cualquier precio, ¿eh? Más que la diversión, lo que hay que buscar es la satisfacción del trabajo bien hecho. Un capítulo, que digamos es el capítulo porque a usted más se le ha atacado. De hecho, he encontrado en la prensa que hasta la Asociación de la Prensa le concedió amparo a usted por esta cuestión. Fue cuando se publicó que usted había sido, digamos, en nombre del Grupo Z, junto con el señor Martorell, la persona que había negociado, o por lo menos visualizado, pues el famoso asunto del señor Rodríguez Menéndez contra don Pedro J. Ramírez. Y supongo que ahí se quiso dar quizá por alguna parte, como decía antes en Fondo de Reservados, también hubo un juicio del cual usted no fue parte, pero bueno, quiere decir que no estaba entre los acusados, pero por aclarar el tema, la imagen que se pretendía dar de que usted había sido una especie de negociador en nombre del señor Asensio
de ese que tampoco sería ningún delito, pero por saber de ese material, ¿fue así como se publicó? Bueno, se publicaron muchas tonterías, pero en fin, yo de ese tema lo único que te quiero decir es una cosa muy clara. A mí efectivamente me ofrecieron ese vídeo, yo lo visioné y decidí que en ningún caso ese vídeo lo iba a publicar Interview. De hecho, no fue Z, fue el ya de Rodríguez Menéndez el que lo sacó, ¿no? Sí, efectivamente, pero yo, una vez que, evidentemente, cuando tú tienes pero es que es igual, es que la gente puede pensar que es el único vídeo que llegó a Interview. A Interview han llegado en mi etapa vídeos de todo tipo. Y eso está interesante también para tratar, dejando un poco más el tema concreto, sí. Para un director de cualquier medio, pero en particular de Interview, que digamos es más, a lo mejor más osado que otros medios, ¿cómo se afronta el recibir, pues yo que sé, de repente la foto de no sé quién o tal? Porque por un lado, a veces pueden tener algo que sea un gran bombazo, pero dicen, a ver si se nos va a echar encima, o a ver si yo por cuestiones éticas no. ¿Cómo es? No sé si desde el señor Asensio había algún criterio, o bueno, el suyo, que era el director. Bueno, da igual que seas director de un medio que de otro. Yo, en mi concepción de lo que es esta profesión, yo establezco una línea roja y nunca la sobrepaso, que es aquello que tiene, digamos, que ver con la vida personal, que no tiene una repercusión pública y que lo único que pretende es hacer daño a un tercero. Sinceramente, es que ni me lo planteo. O sea, no, es algo que lo descarto inmediatamente. Otra cosa es que te llegue un material, una grabación, un vídeo, unos papeles que evidentemente ponen de manifiesto algún tipo de actividad ilícita, irregular, y que además afecta a un personaje público. Eso es otra cosa. Evidentemente, cuando te llegan ese tipo de materiales, hay muchos de ellos que los descartas por las razones que sean. Pero primero haces un análisis probablemente un poco lo más minucioso que puedes de cada elemento, ¿no? Bueno, cada caso es distinto, ¿eh? Hay casuística de todo tipo. Pero claro, nosotros cuando descubrimos que el padre de Javier de la Rosa estaba vivo, ahí la foto era... pues es un trabajo que no tiene nada que ver con que alguien te dé una documentación. Sencillamente alguien obtiene una información, tú te fías o no te fías de la fuente y luego te arriesgas. El riesgo que nosotros asumimos fue mandar a 2 personas a Panamá y estuvieron 3 semanas buscándole hasta que la encontraron. Eso se podía hacer en aquella época. Ahora es más difícil que un editor te financie 3 semanas de estancia. Porque además está el riesgo además de que vuelvan cosas más vacías, ¿no? Claro. Ese riesgo siempre existe y eso es una cosa. Otra cosa es que te llegue un material. Hay veces que el material es más falso que Judas. Y ese es el papel de un periodista que tenga una cierta honestidad profesional, es hacer una comprobación, ¿no? Pero ya te digo, la línea roja es cuando, digamos, la que no se debe superar a mi juicio, es aquella en la que se va más allá del interés público para hacer daño por la vía de la vida privada a un tercero. Un último tema referido a esta cuestión, porque tampoco quiero insistir mucho más. En sus memorias escribe el señor Ramírez que usted había redactado la nota que acompañaba Cintas, que era ya vinculada de un nivel superior. No sé... Bueno, yo no sé de dónde saca esas cosas, señor Ramírez. En fin, pero entiendo es que de verdad es un tema que creo que te he dicho lo que te tenía que decir. Pues no insistimos más. Mi responsabilidad era decidir si eso se publicaba o no se publicaba. Y yo decidí que no se publicaba. Pues cambios de si alguien me hubiera ordenado que lo publicara, yo hubiera dejado de ser director de Interview. Pues es bastante claro lo que acaba de... Sí, creo que es así de sencillo, ¿no? Usted deja la dirección de Interview, pero para pasarse a tiempo. Quizá podría pensar a alguien que le interesaba más está en la publicación más política que Interview, ¿o fue una decisión desde arriba? Bueno, fue una decisión desde arriba, pero compartida. Yo, después de casi 4 años en la dirección de Interview, que se hacía mucha información política, aunque la cabecera pueda... Siempre la gente queda asociada a la señorita. Lo asocia a otro tipo de cosas. Pero sí era interesante abordar
bueno, a mí me ofrecieron abordar una reestructuración de la cabecera. No nos salió bien, hay que reconocerlo, porque quizá en aquel momento, y todavía no lo sabíamos, pero los semanarios ya iban en picado hacia abajo. Y se invirtió mucho tiempo y el grupo hizo una apuesta importante en dinero también para hacer un replanteamiento de esa cabecera, aproximándola más a lo que podían ser los ejemplos de los grandes semanarios europeos como Spiegel o Stern en Alemania, o Panorama y Espresso en Italia, o L'Esprit en Francia, o Le Point. Bueno, pero no, aquí fue imposible porque por muchas circunstancias que ahora no vienen al caso, a los semanarios ya los habíamos ido arrinconando, a los semanarios políticos. Y la mayoría y era muy difícil levantar aquello. Entonces, bueno, pues yo siendo director de tiempo es cuando me ofrecen dar el paso y lanzarme al periódico digital. Una curiosidad en esta edad, ¿llegó a conocer usted al señor Herbiti, que es uno que decían Sí. que iba a ser el heredero del señor Asensio y de un día para otro desapareció? Sí, claro que le conocí. Le conocí en los primeros años de mi vuelta al Grupo Z, trabajé codo con codo con él, sí. Y esa quizás es más leyenda que realidad, pero ese enigma de por qué de un día para otro el que parece el número 2 desapareció. Bueno, José Luis Herbiti llevaba mucho tiempo en el Grupo Z. Los directivos tienen esos riesgos, ¿no? De que, bueno, un día estás y otro día no estás. En el Grupo Z siempre ha habido una cierta competencia, también casi siempre sana, entre lo que era Grupo Z Barcelona y Grupo Z Madrid, y en esos pulsos que a veces se producen en los grupos, pues el señor Herbiti saltó. Yo creo que lo hizo de acuerdo con el presidente Asensio y se dedicó a otras cosas. Una lectura, si me permite, malévola, a ver si me hace una reflexión al respecto, que alguien podría pensar. El señor Asensio mantiene una guerra con el gobierno del señor Aznar, ha decidido plegarse ante el poder del aznarismo y por eso entra en la razón, vende Antena 3 Telefónica y a lo mejor va apartando a los periodistas que no gustan al gobierno, como don Agustín Valladolid. Si yo planteara esta lectura malévola, ¿usted qué me diría? No. ¿Te refieres a que va apartando Antonio Asensio a los... en su caso, que su salida del Grupo Z pudo tener que ver con que al gobierno no le gustaba que estuviera usted por al revés. Mi salida al Grupo Z además iba a producir antes, pero yo la frené porque coincidió con que supimos que Antonio Asensio estaba gravemente enfermo. Y entonces a mí no me pareció conveniente salir cuando acabábamos de conocer esa noticia y esperé 3 meses a dar ese salto del que antes hablaba. No, en absoluto. Es más, cuando yo llevaba un año fuera del Grupo Z, a mi Grupo Z me volvió a llamar y me ofreció dirigir un periódico de la cadena fuera de Madrid. Sí, lo cual uno de los periódicos regionales, lo puedo decir, el diario Córdoba. Yo, sinceramente, la oferta me ilusionó muchísimo, porque muchas veces Madrid llega un momento en el que te agobia, ¿no? Y dirigir un periódico de una ciudad tan hermosa y tan viva como Córdoba, pues la verdad es que me hacía una ilusión enorme. Lo que pasa es que ahí ya entran las circunstancias personales, y cuando tienes hijos pequeñitos, digamos, tienes que poner en la balanza ambas cosas, ¿no? Y no acepté, pero es una de las cosas que me hubiera gustado hacer. Me hubiera gustado hacer como ser corresponsal al extranjero, que lo pude ser si no hubiera sido esto. Anson, cada vez que lo digo, dice, no me lo digas más. Yo fui en aquellos tiempos que comentábamos antes, estuve en una cosa que se llamaba Escuela de Periodismo de Agencia de EFE, y a los 6 meses nos eligieron a 12 para quedarnos en EFE, ¿no? Pero salió un reportaje crítico con esa agencia, con esa escuela, y Anson, que era el presidente, nos echó a todos a la calle. O sea, no. ¿Dónde salió aquel reportaje? Me parece que fue en la revista La Calle. Y una revista que existía en aquel momento, de izquierdas. Los Ríos, que estaba. Eso es. Y entonces salió un artículo muy crítico con esa escuela que había montado Anson, que yo creo que era una idea magnífica, diciendo que
que no nos habían pagado, bueno, pues si eres becario, en fin, una serie de cosas. Entonces, después de haber hecho la selección, y yo tuve la suerte de quedarme en el área de internacional, con lo cual mi destino hubiera sido, después de estar un año en Madrid, me hubieran mandado por ahí fuera, que era lo que más me podía gustar. Y si Anson les apartó a todos. Se enfadó mucho Anson y entonces dijo que no quería a nadie, a pesar de que fueron todos los directores, el de Nacional, el de Economía, el de Internacional, a decirle: presidente, que a estos garrulos les hemos formado, ahora que los hemos formado, aprovechémoslo. No hubo manera, se encabezonó y nos echó a todos a la calle. Yo luego, en más de una ocasión, se lo he recordado. Le he dicho: tú a mí me cambiaste la vida y no para bien. Pero bueno, en fin, son circunstancias que ocurren y, en fin. Pero bueno, no sé a qué venía exactamente esto. No, porque contaba lo curioso que era para algunos que en un momento Asensio fuera el editor de La Razón y a la vez de Interview. Sí, no, bueno, yo creo que Antonio en aquel momento decidió poner en marcha ese periódico, que hay muy poca gente que sepa que La Razón, el primer propietario y el que puso el dinero fue Antonio Asensio. En mi opinión, creo que esa combinación entre Antonio Asensio y Luis María era una combinación un poco antinatura. Cada personaje tiene sus características, pero yo creo que no eran compatibles. Y bueno, luego... Duró poco, ¿no? Sí, llegó Planeta. No sé si un año y medio, una cosa así, ¿no? Y bueno, pues La Razón efectivamente ahora es un periódico del Grupo Planeta desde hace mucho tiempo. Vamos a entrar en el tema digital, cuando hemos empezado. Claro, ahora es fácil ya verlo como una realidad. Estamos, de hecho, en un periódico digital, pero supongo que en el año, hemos dicho en el 2001, ¿no? 2000. La idea del Confidencial, creo que está usted y el señor Casado, es muy complicado seguirlo porque las hemerotecas, la prensa de papel se dedica a ningunear el origen de los digitales. Entonces, salvo la referencia al nombramiento del señor Cacho como director, que creo que ya es como en el 2003, hay pocas referencias a ese origen del Confidencial como uno de los primeros digitales. Bueno, yo lo conozco muy bien porque el Confidencial lo montamos en el año 2000, empezamos trabajando 6 o 7 personas, que fuimos ampliando poquito a poco. Aquello era internet a pedales. La diferencia entre hacer ahora un periódico y aquel, desde el punto de vista tecnológico, es brutal. Era terrible en aquel momento poner en marcha un periódico digital en España. En otros países estaban un poquito más avanzados, pero en España no éramos los únicos. Ya existía, creo, La Estrella Digital y alguno más. Pero ¿Cuál Estrella Digital, a lo mejor? Pues yo no sé si fue posterior, no recuerdo. Eso como en el 2000. O sea, yo iría poquito. Debieron ser bastante simultáneas ambas salidas, sí. Pero fue interesantísimo, porque claro, para mí supuso coger un tren que estaba en marcha, que estaba empezando a ponerse en marcha, y asomarme a una realidad que el tiempo ha ido confirmando como el futuro de la comunicación y del periodismo, clarísimamente. Digan lo que digan o no digan lo que digan los periodistas, los medios de papel. Ahora sí, la historia, claro, durante mucho tiempo, ahora ya no precisamente, pero durante mucho tiempo el Confidencial quedó asociado a el digital de don Jesús Cacho, pues igual que, sí, claro, que se asocian siempre, digamos, a la persona, igual que mucha gente dirá el de Alfonso Rojo, pero omitiendo que ha habido una parte anterior, que era la de usted y don Antonio Casado. ¿En qué momento el Confidencial dejó ser su proyecto para ser el proyecto de don Jesús Cacho? Ya sé. No, es que desde el primer momento estaba Jesús Cacho. Pues luego entonces me disculpe por el error. Lo que pasa es que Jesús Cacho no era el director inicialmente, pero el periódico se monta, o sea, las dos cabezas periodísticas que tienen más visibilidad sobre las que se monta el periódico son Jesús Cacho y Antonio Casado. Yo también estoy allí, lo que pasa es que yo estoy más en las tripas. En la parte de montar... las tripas y en la gestión. Pero el equipo fundamental de arranque del Confidencial, el equipo periodístico, lo contrato yo. El nombre lo saco yo. O sea, el nombre lo escribo yo. De hacer un Confidencial. De hecho, al principio estaba a mi nombre, porque es de esto de que lo encuentras y dices, no me lo puedo creer que esto esté libre, y lo registré yo. Y fue un trabajo interesantísimo en el arranque. Y como todo, pues los arranques tienen sus dificultades, ¿no? Y sus inconvenientes. ¿Y por qué se retiró del proyecto usted? Bueno, pues porque yo seguí siendo
accionista durante los 5 o 6 primeros años de vida, luego vendí mis participaciones. Pues porque en aquel momento me ofrecieron otra cosa, me equivoqué probablemente, pero lo acepté, me interesaba más y ya está, no hubo mayores problemas internos. No. Sí, que no fue una cuestión simplemente, en este oficio nuestro hay una unidad de medida que es interesante, que son 3-4 años para hacer una cosa determinada. Cosas distintas que luego que hagas otra cosa, pero dentro del mismo medio, ¿no? Pero yo creo que el hacer cambios de vez en cuando es bastante sano, ¿eh? Pues don Augusto Medid está como 3-4 años desaparecido y reaparece con otro proyecto que es Zoom News. Así es. Que eso estamos. Que muchos llaman si ya se habrá retirado o no. Estaba planeando una cosa nueva. Cuéntenos un poco el origen de este proyecto que dirige en la actualidad. Pues mira, el origen de este proyecto es fruto de, digamos, de que hay varias voluntades que en un momento determinado coinciden, ¿no? Bueno, pues a raíz yo recuerdo perfectamente que a raíz del cierre de CNN Plus, una serie de periodistas empezamos a plantearnos la posibilidad de hacer algo. Y como siempre ocurre, lo primero que planteas es una cosa, que era hacer en Internet un canal de 24 horas de información audiovisual. Interesante. Sí, pero eso es mucho más caro. ya se hará con toda seguridad, ¿no? Y acabamos haciendo un producto distinto que lo único que pretende es, yo creo que estamos consiguiéndolo, llevamos 1 año y 3 o 4 meses en el aire, pero antes habíamos trabajado mucho en todo lo que es el desarrollo de la plataforma. Tenemos una plataforma propia, muy trabajada y creo que desde el punto de vista de lo que es hoy la batalla por el posicionamiento en Internet, bastante útil. ¿Hay un editor por encima que estoy fijando o tiene plena autonomía usted como director? No, desde el punto de vista editorial soy yo el que... Lo que pasa es que funcionamos muy en equipo. Es decir, el consejero delegado Héctor Casado, que fue director general de ABC y director general de Punto Radio, es una persona que tiene, evidentemente, funciones distintas a las mías, pero que las grandes decisiones se comparten, pero no solo con Héctor, sino con Rafa Latorre, el subdirector, el Justo Valiente, que es la persona, el ingeniero que de alguna manera ha diseñado todo el sistema tecnológico en el que se soporta el periódico. Pero sí, desde el punto de vista de lo que es un planteamiento editorial, los periodistas ahí tenemos absoluta autonomía. ¿Cuál es nuestro planteamiento editorial? Pluralidad absoluta. Nos equivocaremos, acertaremos. Bueno, de hecho, viniendo usted de Z y el consejero delegado de Vocento, pues no está exactamente en la misma... Efectivamente. Y el proyecto es un proyecto que te digo lo mismo que pasó en el Imparcial. El Imparcial, los 3 o 4 primeros años, pues tuvo que sufrir. Y ahora estamos todos los nuevos pues sufriendo la crisis económica, pero creo que lo que hay que hacer es buscar tu lugar, buscar tu nicho, como lo ha encontrado Periodista Digital, profundizar en ese nicho. Nosotros, yo digo siempre a quien me pregunta, que no hacemos un diario, hacemos una revista diaria que es distinto, y ahí es donde estamos intentando asentarnos para que en un futuro Zoom News sea una cabecera que tenga su peso en el mercado periodístico español. Nos estamos quedando sin tiempo, pero me van a decir, si terminamos la entrevista, si no le has preguntado cómo consiguieron la cinta del tren de Galicia. No sé, por lo menos se lo pregunto, aunque no creo que me pueda decir la fuente. Pues no te la puedo decir, pero bueno, en este tipo de cosas siempre hay una parte de trabajo y una parte de casualidad. O sea, y hubo ambas cosas, y de suerte. Suerte que también... ¿Cuántas grandes historias del periodismo tendrán una dosis de ese tipo de...? Sí, muchísimas. Lo que pasa es que hay que verlo. Es decir, lo importante no es que te pase por delante, es cuando te pasa por delante tener, digamos, la capacidad y la reacción para darte cuenta de que eso es importante y luego comprobarlo. Es que, claro, nosotros tuvimos 3/4 de hora hasta que confirmamos que esas imágenes eran buenas de duda, porque ya sabemos lo que pasa en Internet, ¿no? Que te cuelan cada cosa
bueno, pues tuvimos un tiempo en el que no teníamos ninguna la absoluta certeza de que esas imágenes fueran reales, y eso es lo que, digamos, más tiempo y más trabajo nos llevó, y una vez comprobado, pues no tenemos duda de que el interés que tenía su publicación era evidente, porque además estaba hablando de que no era el exceso de velocidad. Había, en aquel momento cuando se publicaron, incluso todavía había una duda sobre si podía haber sido un atentado. En las imágenes se ve claramente que no es un problema, no hay ninguna explosión previa, sino que lo que se produce es un descarrilamiento por una alta velocidad. Ha estado usted en periódicos de papel, en agencias, en gabinetes de prensa, en revistas, en semanarios, fundador de periódico digital y fundador de revista digital. A modo de terminar, ha habido, por tanto, todas las crisis del periodismo, la de los 70, la de los 90 y la actual. Si le pidiera un balance de hacia dónde va la profesión, ahí sabe, desde los apocalípticos que dicen que va a su final, que el periodismo va a desaparecer y va a quedar en propagandismo, que los gobiernos ahora someten a toda la prensa. Bueno, ¿qué reflexión tiene usted de a dónde va el periodismo de cara a las nuevas generaciones? Pues yo creo que el periodismo va hacia una transformación muy grande. Estamos, yo creo, en la primera fase de un cambio muy importante, pero yo no veo ningún tipo o sea, yo no sería alarmista. Creo que el periodismo va a sobrevivir. Lo que pasa es que se va a sobrevivir de otra forma. Lo que no es soportable es que los medios convencionales, los clásicos, los de toda la vida, mantengan una estructura de costes que les hace débiles, y les hace débiles frente a cualquier poder. Y por lo tanto, digamos, se reduce su pluralidad, su autonomía y su libertad a la hora de publicar noticias. El relevo está clarísimo. El relevo es la prensa en Internet. En estos momentos hay una atomización tan grande que el problema es que los lectores a veces no tienen la posibilidad de discernir qué medio es solvente desde el punto de vista informativo y cuál no lo es. Hay mucha basura, por entendernos así, en Internet, y poco a poco cada cosa y cada cabecera se irá poniendo en su sitio, y los lectores empezarán a identificar qué medios merecen ser seguidos y cuáles no. Es un proceso que será largo, pero yo lo tengo muy claro que va por ahí. Ahora mismo el problema que tenemos en España es que entre la transición que no acaban de hacer los grandes grupos, la presión social, que lo que exige permanentemente a los periodistas es que demos caña, por decirlo así, pues se está produciendo un fenómeno que a mí, bueno, no me acaba de gustar demasiado, que es un fenómeno doble, que es la falta de libertad absoluta por parte de los grandes medios para contar la información, y el periodismo militante que también se está produciendo. Es decir, que hay para ganar la batalla del tráfico en Internet, hay algunos que se suben a olas sin ser demasiado críticos con determinadas posiciones. No siempre la mayoría tiene la razón, no siempre. Y a veces es fácil, pues lo más fácil es subirte a la mayoría porque sabes que te van a aplaudir. Y el periodismo es también ir contracorriente. A veces asustan un poco, por la reflexión, cuando dices, aparte de la dictadura del sometimiento a editores, a anunciantes o a gobiernos, hay un sometimiento que a veces también se plantea menos, que es sometimiento a los lectores alineados. O sea, claro. Si de repente yo soy director de la ABC y resulta que los lectores de la ABC quieren oír que ETA está detrás del 11M y tú dices que no, y se te va la mitad de los lectores, o si eres del Mundo y por ir con el caso Bárcenas se te van lectores porque dicen, ya que algunos lectores parece que se ha creado una generación de lectores. A eso me refiero a que algunos caen en la tentación de darle a los lectores lo que los lectores quieren oír. Que es caña al que le cae mal. Entonces, es que el periodismo no es eso. O sea, el periodismo es decirle a la gente, oiga, mire usted, yo he analizado este fenómeno y he llegado a la conclusión de que esto va por aquí, no como quiere usted por donde quiere usted que vaya. Y creo que eso es algo que a mí, sinceramente, creo que es preocupante, porque podemos encontrarnos con un fenómeno otra vez de deslegitimación del periodismo, de este nuevo periodismo, y no creo que sea nada nuevo. Bueno, yo creo que
que hay una cosa fundamental, que el periodista todas las mañanas cuando se levanta tiene que salir y pensar no solamente en qué me están engañando los políticos, sino en qué se está equivocando también. O sea, ser crítico con todo el mundo. Sí, no solo con los míos. Analítico, no tanto crítico. O sea, yo por la mañana no me levanto diciendo, a ver, hoy cómo... Le meto el dedo en el ojo le meto un dedo en el ojo al ministro de Economía. No. Pero sí te tienes que levantar pensando, bueno, a ver qué hoy me van a contar, vamos a ver efectivamente si lo que me cuentan tiene que ver con la realidad, si no tiene que ver con la realidad. Y yo creo que la tentación de tener público a cambio de darle lo que ese público quiere, pues es una tentación que no tiene nada que ver con el periodismo, tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con una batalla pues más comercial o con propagandística o ideológica. Pues don Agustín Valladolid, le agradezco que haya venido aquí. ¿Habrá algún internauta que dirá, bueno, ahora la gran duda es, dentro de 4 años, ¿qué nuevo proyecto tendrá en marcha don Agustín Valladolid? No, yo ya tengo una provecta edad. Si a mí lo que me gustaría es, pues eso, que saliera bien el proyecto de Zoom News, y a partir de ahí mi objetivo vital no es convertirme en un gran editor, sino vivir tranquilo, disfrutar con mi trabajo. Y bueno, pues oye, de todas maneras, si las circunstancias lo exigen, habrá que montar otra cosa, pero vamos, no está ahora mismo en mi mente algo parecido a eso. Tenemos pendientes. Muchas gracias, don Agustín, por haber venido a Periodista Digital. Nada, gracias a vosotros.